Capital Sonoro. Ahora. Descubren la orquídea muisca en Cerro Seco, Ciudad Bolívar. ¿Cómo y quiénes la encontraron? Más de 115 mujeres se graduaron en habilidades digitales. ¿Dónde fue la ceremonia y qué instituciones las graduaron? Entregan informe con datos sobre violencia policial en lo que va del año. Está a punto de ser sancionada la ley que prohibiría a entidades financieras llamar a deshoras. Ahora, un podcast. Hola, soy María Paula Martínez y esto es Ahora un podcast. Y mi nombre es Laura Chambueta. Es miércoles 26 de abril de 2023 y estas son las noticias de hoy. Antes de empezar, hoy es el Día de la Visibilidad Lésbica, que honra la lucha y recuerda las barreras y la discriminación que aún enfrentan las mujeres. Se necesitan mayores garantías y representación en los medios de comunicación, en la política, en la cultura, en el deporte y en todos los ámbitos de la vida pública. Ahora sí, estas son otras noticias de hoy. Colombia es el país con mayor número de orquídeas en el mundo, son más de 4.250 especies, una cifra sin duda impresionante, cuna del 30% de las orquídeas de todo el planeta endémicas. Y hoy celebramos la llegada de una nueva especie. Esto acaba de pasar en Ciudad Bolívar, donde botánicos e investigadores del Jardín Botánico descubrieron la existencia de una nueva especie a la que llamaron la Pachygenium muscarum, en honor al pueblo indígena de este altiplano, una orquídea muisca. Carol, ¿cómo y dónde exactamente dieron con esta especie? O mejor dicho, ¿uno cómo da con una especie nueva diferente a las otras 4.000? Hola María Paula, es un gusto saludarla. Bueno, pues yo les cuento que el hallazgo fue posible gracias al proyecto Flora de Bogotá, que lidera el Jardín Botánico José Celestino Mutis, y a través de este se ha estado recopilando información sobre las plantas en distintos sectores de la ciudad. Y en medio de esa búsqueda, en Cerro Seco, en la localidad de Ciudad Bolívar, encontraron la orquídea muisca. Este descubrimiento es más relevante aún porque es la primera vez que se conoce este género Pachygenium en Colombia, y esta especie es la única de este género del que se tenga conocimiento hasta ahora en el país. Recordemos que la flor nacional del país es una orquídea, la Cattleya trinae, conocida también como flor de mayo o lirio de mayo, y que los distintos géneros de esta familia se encuentran a lo largo de todo el territorio nacional. Por eso, Carol, quiero preguntarle cuál es la característica específica de esta nueva especie. Bueno, pues aquí viene lo interesante porque la mayoría de orquídeas se caracterizan por tener unos pétalos súper coloridos y con distintas formas y tamaños. Pero los investigadores afirmaron que esta nueva especie se caracteriza por florecer sin hojas. También esta es la única representante del género en Colombia y por lo general estas plantas crecen en territorios subxerofíticos. Es decir, para decirlo en palabras más coloquiales, son zonas que particularmente son áridas y tienen poca diversidad de especies, por lo que su propia naturaleza y las condiciones extremas generan unas formas muy interesantes de interacción y adaptación que las hacen únicas. Ok, suena interesante. ¿Y cuál es el estado de conservación de esta nueva especie? Bueno, pues para los que no lo saben, el Jardín Botánico también tiene un centro de investigación y particularmente esta planta es una de esas familias priorizadas para su conservación en condiciones ex situ desde el 2002 en una estrategia que se llama Colecciones Especializadas para la Conservación. Esta colección de orquídeas está conformada por aproximadamente 393 especies, de las cuales 48 especies se encuentran en alguna categoría de amenaza. Por otro lado, se tiene una representación del 34% de la flora de orquídeas cultivables en la Bogotá región, con 79 especies de un total de 232. Una paradoja que esté recién encontrada y ya amenazada. A propósito, el Jardín Botánico de Bogotá fue una de las instituciones que participó en este hallazgo. Cuéntenos, Carol, ¿qué otros procesos ha adelantado esta institución en relación con las orquídeas en general? Y bueno, el proceso principal que se hace con estas plantas es el enriquecimiento, que consiste en priorizar especies y zonas geográficas para colectar el material, seleccionar muestras identificables de semillas. También incluye procesos de desinfección, siembra, manejo, mantenimiento y etiquetado, y el control fitosanitario. Gracias por la información. Gracias, María Paula. Bueno,
Quiero agregar algo y es que este descubrimiento también representa un avance súper importante y es un motivo de orgullo para la botánica colombiana porque es una muestra más del potencial biodiverso de nuestro país. La ONG Temblores entregó el informe de su plataforma Grita. Se trata del primer reporte sobre violencia policial entre el 1 de enero y el 31 de marzo de este año. Recordemos que esta plataforma nació en el 2020 como una herramienta de denuncia para los casos de violencia policial, luego de las protestas que iniciaron en septiembre de ese año, luego del asesinato de Javier Ordóñez a manos de la policía de Bogotá. Laura, usted estuvo revisando este informe y cuéntenos cuáles son los datos más relevantes. Bueno, pues en general el reporte de este trimestre arrojó 44 casos de violencia policial que dejaron al menos 51 víctimas, de las cuales 30 hechos fueron de violencia física, 13 hechos de hostigamiento, otros 13 fueron hechos de procedimiento irregular, 6 hechos fueron de detención arbitraria, otros 6 fueron de violencia administrativa y judicial, 4 fueron hechos de violencia homicida, 2 fueron hechos de violencia sexual, otros 2 fueron hechos de violencia por discriminación y otros 2 se reportaron por tortura, de los cuales 1 correspondió a un trauma ocular. ¿Y dónde en Bogotá hubo mayor violencia policial el último año y qué entidades de la misma policía son más señaladas como responsables? Bueno, pues en cuanto a los 4 datos de violencia homicida cometidos presuntamente por miembros de la Policía Nacional, 2 ocurrieron en Bogotá, 1 en Cundinamarca y el otro en el departamento de Caquetá. Cabe aclarar que 3 de estos hechos se dieron en contextos de privación de libertad, donde las víctimas estaban en custodia del Estado. Así que, según el reporte, las entidades señaladas de estos actos de violencia son la Policía Nacional, el ESMAD, los grupos operativos especiales y la Policía de Tránsito. Ok, ¿y cuáles fueron los mecanismos utilizados por Temblores ONG para levantar estos datos? La recolección de esta información se basa en 4 fuentes. Primero, la recepción de denuncias directas de víctimas y testigos. Segundo, la denuncia a medios de comunicación. Tercero, las denuncias por medio de redes sociales. Y por último, las denuncias de organizaciones de derechos humanos. Y por último, Laura, ¿qué dijo Temblores ONG en la presentación de este informe? Sí, pues de hecho en el informe Temblores dejó unas recomendaciones que muestran más como unas preocupaciones. Entre ellos está que la reforma del ESMAD, que pasó de ser a llamarse, la Unidad de Diálogo y Mantenimiento del Orden, realmente ha demostrado que el cambio de nombre no elimina las vulneraciones a la sociedad civil. Otra de las preocupaciones es que la violencia policial se muestre tan visible en contextos cotidianos como en el espacio público o en malas prácticas y en tratos arbitrarios por parte de las autoridades. Y otra preocupación son los procedimientos irregulares dentro de contextos de privación de la libertad, donde la gente pues debería estar custodiada y protegida por el Estado. Sí, justo de eso hablaremos en unos minutos con otra noticia que traemos. Muchas gracias, Laura. Las y los interesados en leer el informe completo de Temblores ONG lo pueden hacer a través de su cuenta de Twitter, @TemblorесONG. Con gusto, María Paula, estamos hablando. Son más de 115 mujeres las que se graduaron en habilidades digitales por cuenta de los cursos que ofrece la Secretaría de la Mujer junto con el SENA. Con estas ya suman más de 18.126 mujeres que desde el año 2021 gradúan los centros de inclusión digital que ofrecen estas dos instituciones. Melissa, cuéntenos un poco de contexto sobre estos programas y por qué es importante esta noticia para Bogotá hoy. MP, pues le cuento que las mujeres adquieren diferentes herramientas y en este caso fueron cursos sobre ofimática, herramientas tecnológicas que fortalecen las capacidades y es importante para Bogotá porque esto ayuda a cerrar esa brecha digital de género que aún existe. En los centros de inclusión digital, las mujeres aprenden a realizar diferentes tareas cotidianas como los pagos de servicios públicos, solicitar citas médicas, usar aplicaciones de transporte público, incluso iniciar emprendimientos digitales y por supuesto algunos tips de marketing digital para sus emprendimientos. Es más, algunas comerciantes han podido optimizar su tiempo y digamos que ayuda también a mejorar su calidad de vida. Esta, además de ser una oferta formativa, pues ayuda a que las mujeres se acerquen o más bien sean independientes en todas las habilidades tecnológicas y digitales.
Ok, ¿y qué cursos suelen ofrecer la Secretaría de la Mujer y el SENA en este programa? Específicamente en los centros de inclusión digital ofrecen cursos sobre habilidades digitales para la autonomía de las mujeres, habilidades socioemocionales, prevención de violencias digitales, claves para iniciar el mundo laboral en materia digital, derechos de las mujeres y herramientas TIC, introducción sobre indicadores de género, informática, lo que es Microsoft Word, Excel e Internet, esto es certificado por el SENA, al igual que niveles básicos e intermedios de Excel, y la creación de páginas web en formato JavaScript y HTML, todo esto acreditado por el SENA, además de cursos en emprendimiento digital e inglés básico. Melissa, ¿y cuántas de las mujeres que pasaron o han pasado por estos cursos consiguieron empleo? A la fecha de los 18 centros de inclusión digital, pues se han graduado aproximadamente cerca de 18.000 mujeres, y estas mujeres no solamente están consiguiendo empleo, es decir, casi que el 25% también lo está haciendo de forma propia, es decir, son emprendimientos, esto digamos que les ayuda a no ser, entre comillas, lo pongo así como esclavas de algún empleo, sino pues que ellas mismas, como decimos coloquialmente, son sus propias jefas. Entonces el 25% de estas mujeres lo utilizan para ellas mismas, otro tanto que según las cifras que me dio Secretaría de la Mujer, más o menos el 17% sale como para ayudar dentro de las empresas donde ya se encuentran, y el otro tanto, el otro restante de mujeres pues aprovechan estas habilidades para uso personal. Por supuesto, todas las personas que no tenían mucho acercamiento con las herramientas digitales, pues ya lo hacen y las utilizan para hacer las labores cotidianas que tienen en sus casas, e incluso para apoyar a sus hijos y nietos en algunas labores. Y finalmente, ¿sabemos cuándo hay más de este tipo de capacitaciones? Bueno, hasta el momento no, pero es importante que si alguna mujer quiere inscribirse a estos 11 cursos que mencionamos acá hace un rato, pueden enviar un correo a cursosvirtuales@sdmujer.gov.co, y allí por supuesto les van a decir cuándo son las nuevas fechas. Además es que es importante porque en estos 18 centros de inclusión digital pueden hacerlo de forma presencial o virtual. Listo, Melissa, gracias. No, 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 a ustedes. Un gusto. MP, ¿no le pasa que a veces le entra una llamada un sábado en la mañana y resulta ser un banco ofreciéndole algún servicio que usted nunca solicitó? Sí, es insoportable y sobre todo no se puede hacer nada al respecto porque no se pueden bloquear los números ni los mensajes de texto. Yo me pregunto quién lo regula. Bueno, pues le cuento que en el Congreso de la República están precisamente tramitando una ley que busca que los bancos, las entidades financieras y otros establecimientos comerciales no molesten a sus clientes a deshoras. Fantástico, maravilloso, que incluyan por favor los días festivos y que sea uno que pueda decidir estar o no en esas bases de datos. Mauricio Pichot estuvo detrás de la noticia. Mauricio, cuéntenos en qué consiste este proyecto de ley. Buenas tardes, María Paula y Laura. Se trata de una iniciativa que había sido propuesta y estaba siendo tramitada desde el año 2022 en el Congreso de la República por parte del representante de la Cámara bogotano, Juan Carlos Wills. Ya esta iniciativa fue aprobada en el Congreso de la República. Lo más reciente que ocurrió fue su aprobación en la plenaria del Senado en el Capitolio Nacional. ¿Y será que sí va a cambiar la cosa? ¿Van a poder los bancos seguir llamando a María Paula un sábado a las 6 de la mañana? La iniciativa contempla unos horarios específicos y comenzará a ser ley de la República, es decir, su vigencia iniciará a partir de la firma en lo que se llama sanción presidencial del primer mandatario Gustavo Petro. Esos horarios serán de lunes a viernes de 7 de la mañana a 7 de la noche y los sábados de 8 de la mañana hasta las 3 de la tarde. Solo lo podrán hacer estas entidades 2 veces por semana: entidades financieras, bancos, establecimientos comerciales y empresas de telefonía celular. Fuera de estos horarios no podrán molestar, no podrán importunar a sus clientes todas estas entidades. Además de esto que nos acabó de mencionar, ¿qué otras cosas contempla el proyecto de ley? La ley, que pasó a ser conocida de manera coloquial en el Congreso de la República como Ley Dejen de Fregar, establece una serie de sanciones que serán vigiladas por parte de los organismos de control,
como la Superintendencia Financiera y otras instancias, además la de Industria y Comercio, para que en caso de que violenten estos horarios que le van a ser impuestos, sean sancionadas de manera pecuniaria por parte del Estado colombiano. Además, se faculta al llamado Ministerio de las TIC, al igual que a la Comisión de Regulación de Comunicaciones, a coordinar un registro de números excluidos mediante el cual se hará inscripción de los consumidores que no deseen recibir llamadas, mensajes, correos electrónicos o cualquier tipo de contacto que tenga algún viso de carácter comercial o publicitario. Perfecto, Mauricio. Muchísimas gracias por la información. Con mucho gusto, un saludo a todos. Y no se vaya sin saber las siguientes noticias. Primero, una de seguimiento. Hace 2 semanas, aquí en Ahora, informamos sobre la muerte de Sebastián Arizmendi, el joven que fue capturado por la policía, trasladado a la estación de Suba y luego llevado de urgencia al Hospital Simón Bolívar por heridas que, según la Policía Metropolitana, fueron consecuencia de una riña. Medicina Legal acaba de dar los resultados de la necropsia. La entidad dice que se trató de un homicidio violento. Saúl León, abogado de las víctimas, dijo en Ahora que no puede pasar que en una estación de policía maten a una persona a golpes y ningún policía lo haya percibido. Por el momento, la Fiscalía está completando la adquisición de pruebas para poder arrancar con una audiencia de imputación de cargos. Seguiremos pendientes. Ahora un enredo, porque siguen los problemas de las aerolíneas en Colombia y la historia parece no tener fin. La Aeronáutica Civil aprobó hoy, por medio de una resolución, la integración de las aerolíneas Avianca, Viva Air y Viva Air Perú a la fusión. Sin embargo, la Aeronáutica Civil le puso unas condiciones, como por ejemplo, lo más importante, reembolsar los tiquetes de quienes perdieron sus vuelos o dejar que las personas con reservas pendientes las puedan usar. Algunas otras condiciones son muy lógicas, como que Viva Air siga ofreciendo tarifas de bajo costo. Hay unas que prevén la posibilidad de un peligroso monopolio y le exigen a la futura empresa integrada que se mantenga un techo en las tarifas cuando tengan el 100% del manejo de la ruta. Por otra parte, los trabajadores de Viva Air están preocupados porque 5.000 de ellos se encuentran sin hacer nada desde hace 2 meses y no se logra nada en concreto. Es decir, si no se fusionan de aquí al 8 de mayo, se dará inicio al proceso de liquidación de Viva Air. Ahora, una buena noticia. Hoy se sembró un árbol en el humedal Tingua Azul. Sí, uno de los 55.000 de una iniciativa de la empresa del Acueducto de Bogotá o uno más para proteger las cuencas hídricas de la ciudad. Enhorabuena. Ahora es un proyecto periodístico de Capital que está en televisión, en YouTube, en las redes sociales y aquí en podcast. Busque a Capital Político y a De Vital Importancia para saber lo que pasa en la cultura y la política y despierte todas las mañanas con nuestro boletín en su correo electrónico. Este podcast es producido por Andrés Villamil. La escritura está a cargo de Santiago de Narváez y Juan Pablo Conde y la edición a cargo de Cian Bernardo González. La dirección de los periodistas del Sistema Ahora está a cargo de Andrés Páramo y la de Capital Sonoro de Santiago Rivas. La del Sistema Informativo Ahora a cargo mío, María Paula Martínez. Mañana a las 6 p.m. nos vemos para un nuevo episodio. Dice Google que mañana va a estar nublado y que habrá un 70% de probabilidades de que llueva. Mejor dicho, no deje la sombrilla porque oscilaremos entre los 11 y los 19 grados. Por último, no termine el día sin información. Búsquenos en todas las plataformas de podcast y compártalo. Chao, adiós. Capital Sonoro.